Este episodio llega gracias a Franquicia Mejor. Nuestra misión, tu éxito. El 90% de multas laborales a nivel de SUNAFIL son por no tener a las personas en planilla. Hay lugares al día de hoy donde puede haber informalidad, donde se contratan a las personas sin contrato. Simplemente te llamo, es un trabajo y ya está. Con tan solo una foto, un chat de WhatsApp, ya podría decir soy un trabajador estable. ¿Por qué? Porque ahí van a haber órdenes. ¿Por qué no viniste a las 5 de la tarde? ¿Por qué no viniste a las 12? Tienes que llegar temprano. Eso de ahí ya cambia la figura y hace que esa persona pueda cobrar todos los beneficios sociales. Sé que va a sonar duro esto, pero no tratar a un practicante como un trabajador, porque un practicante está en formación, no le puedes pagar hora extra, no le puedes pagar feriado, no le podrías dar canasta. Y acá hay un tema, ¿no? Porque a muchos dueños de negocio me dicen, pero el practicante le quiero dar su canastita. Entonces, no, porque para las leyes laborales lo estás tratando como trabajador. Hoy nos acompaña Carolina Fernández, una referente en gestión laboral y defensa empresarial. Ha ayudado a más de 10,000 empresas a ordenar la relación con sus trabajadores y a protegerse frente a fiscalizaciones de SUNAFIL, evitando errores que cuestan tiempo y dinero. Carolina se ha convertido en una voz clave para los empresarios que quieren cumplir la ley sin poner en riesgo su negocio. Hay multas laborales que son muy caras, ¿no? Por ejemplo, las multas por fallecimiento se tarifan en base a todo lo que es la planilla de trabajadores. Una empresa que pueda tener de 500 o de 400 a más es 1.000.000 de soles. A quien van a invitar a fiscalía es al dueño de la empresa. Va a tener que ir a fiscalía a afrontar diligencias, ¿no? Son temas muy delicados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer episodio del año del Socio Perfecto, donde creemos que los grandes negocios se construyen en equipo. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante. Nos acompaña Carolina Fernández para hablar sobre los errores que cometen los dueños de negocio al momento de contratar a un personal. Así que si lideras un equipo y eres dueño de negocio, este episodio es perfecto para ti. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida a nuestro podcast El Socio Perfecto. Muchas gracias, un gusto poder estar acá, poder estar conversando y conocerte también. Excelente, Carolina. Cuéntanos, vamos a empezar para toda nuestra comunidad que son dueños de negocio, inversionistas, personas que quieren hacer negocios. Cuéntanos un poco acerca de ti y de tu especialidad, que es el derecho laboral. ¿Por qué escogiste esta carrera? Cuéntanos un poco. Bueno, yo escogí Derecho Laboral, estudié en la universidad en el año 2009 y esta carrera de Derecho me ha llevado por varios caminos y uno de ellos es el del Derecho Laboral por el que inicié mis prácticas laborales. El Derecho Laboral, en la época en que yo lo llevé en la universidad, ha sido una rama de muchos cambios. En esa época nosotros como estudiantes de Derecho estudiábamos las sentencias del Sindicato de Telefónica, Fetratel, que traían muchos cambios jurisprudenciales como nuevos despidos. Es ahí donde me llama la atención esta rama especial porque tenía mucho movimiento, es decir, muchos cambios a nivel de sentencias, muchas normas y muchas peleas entre sindicatos y empresas, ¿no? Es a partir de ahí que comienzo a hacer prácticas en laboral, comienzo a practicar en estudios jurídicos donde nos enfocábamos en empresas, comienzo a tener también experiencia en revistas, luego en empresas industriales, ¿no? Y al día de hoy ya tengo mi estudio jurídico donde asesoro empresas. Parte de lo que ha sido mi crecimiento en temas laborales ha sido el poder orientarme a lo que pasa en la realidad, ¿no? El derecho laboral toca muchas fibras de nuestra realidad nacional y también de cómo las empresas y los trabajadores tienen relaciones laborales, que en realidad es un tema de a través de un trabajo hay un pago, pero esas condiciones tienen que guardar marco con las normas laborales, derechos básicos mínimos. He visto tu contenido en redes sociales también, he visto que tienes una gran comunidad que te sigue, dueños de negocio, personas que desean conocer acerca de este tema, que considero muy importante al momento de hacer empresa, ¿no? Una vez fui a una capacitación donde el expositor decía, si tú quieres hacer negocios, a tu mano derecha tienes que tener el área legal y a tu mano izquierda el área contable para poder avanzar de una manera sólida, estructurada. Cuando tú empezaste a elaborar, a hacer tus prácticas, ¿qué es lo que tú vistes o qué oportunidad viste o qué no se estaban haciendo en ese momento o cuáles eran los problemas más frecuentes
de las empresas que asesorabas? Cuando yo comencé a hacer prácticas, yo comencé a asesorar empresas grandes, tiendas departamentales, supermercados, comencé a asesorar empresas con más de 10.000 trabajadores y estas empresas ya tienen sistemas de relaciones laborales sólidos, estructurados, ¿no? Comenzaron a nacer en esa época, en el 2014 en adelante, áreas de relaciones laborales. ¿Qué son estos? Son áreas específicas de recursos humanos donde se trabaja con abogados laboralistas para poder aplicar las leyes laborales a la planilla. ¿Por qué? Porque si bien el área de recursos humanos tienen personal que puede conocer de todo lo que viene a ser cálculos, beneficios, se necesita que las leyes laborales se apliquen. Porque si vas a pagar una CTS, tienes que saber en qué fecha se debe de pagar, tienes que saber que tienes que entregar una carta de CTS para que el trabajador pueda recibirlo y que esa carta tiene que ser emitida por el banco. Ahora, hay trabajadores que adulteran la firma, entonces tienes que conocer las leyes laborales para saber qué hacer. El tema con la gran empresa es que tienen todos los documentos laborales ya establecidos, tienen áreas que se encargan, pero pedirle eso a una empresa más pequeña, a una empresa familiar, a una empresa que está iniciando o al día de hoy a los emprendimientos que están recientemente creciendo es totalmente distinto. Y allí también entra la figura de cómo Sunafil nace en los años 2014-2015 y comienza a fiscalizar y a pedir más el cumplimiento de las normas laborales, ¿no? Es por eso que ahí yo noto que es muy difícil para las empresas medianas o las MIPES poder aplicar las leyes laborales dado el desconocimiento, así como también puede ser el no entender que hay leyes laborales que hay que cumplirse. Es por eso que uno de los retos que yo tengo y que vi también en esa época es que las leyes laborales, siendo bastante francos, son difíciles de cumplirlas al día de hoy porque son muchas o porque simplemente no se conocen. Al día de hoy en nuestro país tenemos un sinfín de normas que están en diversas leyes, decretos supremos, reglamentos. No hay un compilado de normas laborales donde podamos decir este libro me va a ayudar a cumplir con todas las leyes laborales. No, tienes que hacer una labor de arqueólogo y buscar normas del 90, el 93 y sobre todo estar entendiendo también de forma paralela las sentencias que te emiten los jueces, los cambios que puede haber con las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral, quien es la entidad máxima en Sunafil, quien puede adoptar un nuevo criterio, del cual las empresas también tienen que entender. Entonces es una labor de conocer varios temas y poder orientarlos para cada negocio. Claro, porque uno puede pensar que al trabajar en una empresa grande, bueno, uno sigue ciertos, ya tiene una estructura, ya tiene de repente un reglamento que ya vienen trabajando y de repente uno puede pensar que ya lo tienen todo resuelto o todo está bien estructurado, ¿no? Pero ahora mencionas que la interpretación de cada norma podría cambiar y una empresa posiblemente sin importar el tamaño puede también tener vacíos legales. Exactamente, eso es uno de los temas más complejos porque esto pasa tanto en empresas grandes, empresas medianas como en empresas pequeñas, donde la ley no es fácil de entender. Las leyes laborales sobre todo, si yo le digo a una empresa tenemos que analizar el registro IPRC, tu matriz de seguridad y salud en el trabajo, no me lo va a entender. Es entonces donde el área legal tiene que explicarle que si ocurre un fallecimiento, un accidente, tiene que tener todos sus documentos de seguridad y salud en el trabajo listos y activarlos ante una fiscalización. Es por eso que todos tendrían que estar empapados desde gerencia, desde las jefaturas de temas laborales. Por eso entonces el trabajo que tendría que tener su área legal, laboral, de poder hacer fácil lo que ya es difícil de entender. ¿Cuál es la importancia del tema laboral o el derecho laboral dentro de un negocio, dentro de una persona que está iniciando un negocio? Sí, desde el ámbito de lo que es lo legal laboral, diría que es garantizar que los trabajadores cumplan con los derechos laborales, como puede ser el derecho al trabajo, la remuneración en las condiciones dignas, que esos son los derechos fundamentales de todo trabajo. Desde el ámbito empresarial, yo diría que toda empresa tiene que saber que tiene que cumplir con las leyes laborales, no solamente por un tema de multas laborales, de demandas laborales, de que me va a visitar Sunafil, sino desde el lado de poder ordenar el negocio. Muchas veces se puede ver de que una empresa que inicia no le toma importancia a las leyes laborales porque puede considerarlo como un sobrecosto, pero en realidad no viene a ser así. Yo lo considero como una implementación o un tema que de todas maneras lo voy a tener que ver. ¿Por qué? Porque si yo tengo un negocio que está creciendo y no tiene documentos laborales o no conoce leyes laborales, va a crecer con varios errores o con varias omisiones, ¿no? Es muy distinto poder ordenar un negocio desde que crece a uno que ya tiene 1.000 trabajadores, ¿no? Como puede suceder al día de hoy. Claro, a veces uno no es consciente
del problema que puede tener si, no sé, descargando un contrato por internet o simplemente copiando un modelo que de repente le ha funcionado a otra empresa, pero de repente que no se adapta a su modelo de negocio. Y uno no se da cuenta hasta que ocurre el problema, ¿no? Y Sí. muchas veces eso ya es más costoso para una empresa, ¿no? Sí, o puede suceder que no sabías ni siquiera que tenías un problema y lo consideraste como algo normal de tu rubro, cuando eso en realidad no es normal. Me ha pasado con varias empresas donde me dicen, es normal que los trabajadores todos los días me lleguen tarde, es normal que lleguen 2 horas tarde y recuperen, que me presenten descansos médicos falsos o que me digan que no van a ir, ¿no? Esas situaciones en realidad, desde el plano laboral legal, no son normales, porque se entiende de que si tú tienes una empresa, tienes que establecer un orden. ¿Cómo lo puedes establecer? Con reglamentos internos de trabajo, con políticas, con códigos, con organigramas, ¿no? Con Claro. manual de organización y funciones, pero para que tus trabajadores conozcan cuáles son las reglas de la empresa y sobre todo a partir de ahí puedas armar una estructura laboral mediante las cuales hayan reglas claras para todos, ¿no? Porque si va a haber eso, si bien puede suceder y que esté pasando ahora con los trabajadores que puedes tener cuando inicias, que pueden ser los llamados de confianza, Claro. cuando esta empresa escale, cuando esta empresa tenga más ventas, puede generarse desorden y a la larga ya no va a ser controlable. Claro, porque al inicio cuando uno emprende, conoce a las personas o emprende con amigos, con personas que ya tú puedes monitorear, supervisar, pero ya cuando vas creciendo tienes que contratar a más personas, que muchas veces ni tienes comunicación diaria y tampoco sabes qué decisiones van a tomar a mediano o largo plazo. De repente, no sé, pueden hacer no sé, algo en contra de tu empresa también internamente, o como robar o otras actividades que también le hemos visto en el día a día. ¿Por qué crees que el dueño de negocio no le toma importancia al tema legal al momento de su crecimiento o posterga esa toma de decisión? Porque no siente todavía el dolor. Yo diría las veces que he visto, porque estas situaciones las he visto en empresas grandes y en empresas pequeñas. Recuerdo haber visto una demanda de un trabajador de un negocio de 3 trabajadores. Si uno se pregunta por qué va a tener una demanda si tiene un negocio de 3 trabajadores, era porque en realidad esa persona, cuando le comunicó la no renovación, la persona dijo que no se podía ir porque había ayudado al dueño del negocio a hacer crecer la empresa. Entonces esta persona, no por el tema de cuánto va a ganar, por ejemplo, si un trabajador se va de la empresa, ¿no? Va donde un abogado que lo puede defender, le va a decir, ejemplo, tú puedes ganar con un proceso judicial 20.000 soles, ¿no? Claro. Esa persona en realidad no iba motivada por el dinero, iba motivada porque no sintió un agradecimiento por parte del dueño de negocio. Entonces, yo creo que muchas veces las relaciones laborales tienen mucho sentido o se pueden equivaler a las relaciones de amigos, de pareja, porque tienen mucho el tema emocional. Claro. Es entonces que esta persona, producto de la pelea, de la discusión que tuvo con su amigo, decidió demandar. Y este dueño de negocio no tenía planilla, reglamentos, no tenía pago de beneficios sociales, vida ley, SSTR, y como no tenía todo eso, de Sunafil fue y comenzó a visitarlo y a pedirle documentos. La multa que le propusieron era algo de 50.000 soles. Entonces, en ese momento es donde él tuvo que buscar al ex amigo y buscar llegar a un acuerdo. Entonces, el acuerdo fue bastante alto. Recuerdo que era algo de 20 a 30.000 soles. Entonces, tuvo que hacer eso. Y el negocio realmente tuvo bastante pérdida, ¿no? Al final, esa persona emocionalmente quedó muy resquebrajada. Es entonces que, ¿qué hubiera pasado si hubieras prevenido desde el inicio? Tal vez le hubieras hecho un contrato escrito, tal vez hubieras pagado, tal vez con la planilla de una microempresa, pero tal vez te puedas ir ordenando para que si esa persona quiera denunciarte, no puedas tener tantas multas, sino solamente cumplir con lo de ley, beneficios sociales, ¿no? Claro. Pero entonces la prevención sí es importante. ¿Y por qué no se siente el día de hoy? Porque tal vez no hay una multa o una denuncia o una demanda, pero sí tenemos que saber de que esto no solamente se enfoca desde el lado preventivo, es el lado también desde el lado de responsabilidad laboral de cada dueño de negocio y también desde el lado de cómo planificas la empresa. Porque estamos buscando escalar un negocio a cada 5 a 10 años, tenemos que pensar de que tenemos que comenzar a tener una estructura. También porque ayuda también a que la empresa sea visiblemente atractiva con inversionistas, con otras empresas, al licitar. Cuando haces licitaciones, el Estado te pide que cumplas con normas marco, que puede ser el hostigamiento sexual, las leyes básicas, ¿no? Entonces es importante. Yo diría que no hay tanta preocupación por el tema de que ahorita, desde que yo abrí un negocio, no siento el dolor de que hay una multa, no siento el dolor de una demanda.
Entonces, habría que tener un enfoque preventivo para saber que desde que yo hoy día constituyo mi empresa, por ejemplo, constituyo una EIRL o una SAC, pueda saber cómo contratar a estas personas, informarme, buscar en internet. Ahora todo el tema laboral está bastante difundido y entender qué debo de hacer, qué me conviene a mí, una planilla, un régimen MIPE, y por ahí buscar formalizar, tal vez no de formalizar totalmente en base a la ley laboral, pero sí comenzarlo a hacer de a pocos. Claro, porque muchos dueños de negocio a veces porque no le ponen en planilla a su trabajador porque le dicen, no, si me pones en planilla me van a descontar, yo prefiero recibir todo el líquido y no va a pasar nada, ¿no? O sea, en ese momento como dueño de negocio confía en la buena fe del trabajador, pero posiblemente esté acercándose a un problema que de repente no lo ve a corto plazo. ¿Cómo Sí. poder prevenir eso? ¿Qué tendría que hacer? O cómo, cuando han llegado estos negocios a tu asesoría, por dónde empezar? ¿Cómo puedo Sí, estructurar? estas situaciones son bastante frecuentes y de que he visto muchas veces dueños de negocio que me dicen, era un amigo que no quería estar en planilla. Él me decía que no quería estar en planilla y yo no podía hacer nada, entonces no había forma de obligarlos, ¿no? O sea, tenemos acá dos tipos de respuestas. La primera es que en el negocio se contrata en planilla, es una regla, cumplimos con las leyes laborales, así que si entonces no estás de acuerdo con esto, podrías optar por evaluar otras posibilidades, ¿no? O la segunda, arriesgarse, poner a esa persona no en planilla y hacer un contrato que en realidad va a ser un contrato fantasma, porque si hay un problema al día de hoy, no me va a ayudar de nada esto. Entonces, yo sí recomendaría o quisiera que se tenga en cuenta que para las leyes laborales, o sea, el 90% de denuncias laborales que son fáciles de poder ganar en procesos judiciales por parte de trabajadores que van en tutela de esto, o en todo caso el 90% de multas laborales a nivel de SUNAFIL, son por no tener a las personas en planilla. Eso es claro. No Wow. tengo a alguien en El planilla. 90% de Exactamente, denuncias. son gran parte. O sea, nosotros como abogados laboralistas, cuando vemos una demanda que dice desnaturalización de contrato de locación, ya sabemos que ese proceso judicial va a estar difícil de ganarlo. ¿Por qué? Porque para las leyes laborales, inclusive hay un artículo que es el 4, me acuerdo la norma de Decreto Supremo 3-97-TR, que te dice, la relación laboral se presume que es estable y en planilla cuando no hay contrato. Entonces, eso, digamos, a un empresario informal, hay lugares al día de hoy, como puede ser, se me ocurre, a ver, Gamarra, un montón de lugares donde puede haber informalidad, donde se contratan las personas sin contrato. Simplemente te llamo, es un trabajo y ya está. Para las leyes laborales, esa persona, planilla. Y no solamente planilla, sino es estable. No la puedes sacar por una no renovación. Entonces, eso de ahí es bastante delicado. Entonces ese dueño de negocios tendría que saber de que lo primero que debería de hacer es evaluar dos cosas. ¿Esa persona está sujeta a órdenes? Sí, planilla. ¿Quieres bajar costos laborales? El negocio, cuando lo constituiste, regístralo ante la plataforma web del Ministerio de Trabajo, porque es muy distinto lo laboral de lo tributario. Hay bastante confusión en esto, se quedan con lo MIPE tributario. No, aparte, tienes que registrarlo ante la plataforma web del Ministerio de Trabajo y poder acogerte al régimen MIPE. ¿Por qué? El régimen MIPE es un negocio, es un régimen especial para negocios que facturan menos 800.000 de microempresa o menos de 8 millones de pequeña empresa, y los beneficios son reducidos porque se entiende que es una empresa que está iniciando. No vamos a compararla con una empresa grande que tiene que pagar todo el 100%. Entonces, eso sería el régimen con el que podrías iniciar si te es muy costoso una planilla. Carolina, yo no quiero planilla, quiero poner locación de servicios. Ok, haz un contrato escrito de locación de servicios, pero ahí no vas a poner orden de trabajo, no vas a poner horario, no vas a poner subordinación, nada, es un externo. Entonces el tema está que este contrato es muy fácil de poder ganarlo. ¿Por qué? Porque ya por experiencia a nivel de SUNAFIL, las veces que se asiste, el trabajador con tan solo una foto, un chat de WhatsApp, ya podría decir soy un trabajador estable. ¿Por qué? Porque ahí van a haber órdenes. ¿Por qué no viniste a las 5 de la tarde? ¿Por qué no viniste a las 12? Tienes que llegar temprano. Eso de ahí ya cambia la figura y hace que esa persona pueda cobrar todos los beneficios sociales. Así haya firmado un contrato por locación de servicios. Sí, lo que pasa es que acá hay un tema especial. Recordemos que el derecho laboral, como lo dije al inicio, garantiza derechos fundamentales mínimos. Quiere decir que la persona, cuando trabaja, tiene el derecho a poder recibir un sueldo. ¿Por qué? Porque con ese sueldo se mantiene a su familia, ¿no? Es un derecho fundamental. Es entonces que hay un derecho que se llama de irrenunciabilidad de derechos laborales. No puedes renunciar a tus derechos laborales así me firmes una declaración jurada, un convenio, un acuerdo, así me firmes un acta
con sangre, no me puedes renunciar a Claro. nada, es entonces que no podría hacerlo, ¿no? El tema está en que hay situaciones donde hay algunas leyes que no quitan derechos laborales, pero sí establecen condiciones. Pero sí en materia de, por ejemplo, no quiero estar en planilla. Carolina, entonces yo le voy a hacer afirmar al trabajador una declaración jurada de que no quiere estar en planilla. No, eso no te va a ayudar para nada, porque estás yendo en contra del derecho al trabajo. No quiere recibir beneficios sociales. Una declaración jurada de que no quiere recibir CT, Cerati y vacaciones, tampoco. Porque estás haciendo que el trabajador renuncie a derechos que ya le corresponden por el Claro. solo hecho de trabajar. Wow, entonces, así tengas contrato de locación de servicio y cumple un horario, así no marque asistencia, pero sí es subordinado y lo puede demostrar, puede reclamar en algún momento. Existen plazos, por ejemplo, una no renovación de contrato, un despido arbitrario, pero que es un despido totalmente injustificado. Hay despidos justificados y otros injustificados. Tienes un plazo como trabajador para demandar ante la vía judicial de 30 días hábiles. ¿Ya? Cuando son beneficios sociales, CTS, gratis, vacaciones, hora extra, feriado, es 4 años. Cuando se busca una indemnización por accidente de trabajo, enfermedad profesional, es 10 años. Son 3 plazos. Ahora, recordemos algo. Por ejemplo, si se cesó un trabajador en enero del 2025, puede ser posible que la demanda te llegue en julio en adelante. Julio, agosto, septiembre, octubre, por la carga procesal de los juzgados, ¿no? Pero sí es cierto desde que el trabajador cesó, se tiene que contar 30 días hábiles para que en ese plazo pueda presentar la demanda. Ah, ok. Luego de ese plazo ya no podría presentar Sí, una demanda. en materia judicial solamente hay ese plazo, ese plazo, 30 días, 4 años y 10 años. Y en materia de SUNAFIL tiene 4 años para poder hacer las denuncias, ¿no? Bueno, los inspectores tienen 4 años para poder hacer sus investigaciones. Claro, y en qué, o sea, yo poniéndome en el caso del dueño del negocio, si tengo un trabajador que confía en su buena fe, lo apoyé, le di, por ejemplo, incluso al no estar en planilla, le pagué gratificaciones, pero aún así este trabajador actúa de mala fe. Yo como dueño de negocio, ¿cómo me podría defender? Bueno, lo que pasa es que cuando hay ese tipo de situaciones de irregularidades, yo sé que alguien me va a denunciar, me va a demandar, yo recomiendo que hagan un acuerdo de transacción extrajudicial, que es un documento donde puedas hablar con el trabajador y hacerle firmar un documento donde, por ejemplo, lo que le estabas dando de buena fe, muy adicional a beneficios sociales, pueda quedar en el monto. Por ejemplo, hay empresas donde hay un trabajador que tiene un accidente. Todas las empresas que realizan actividades de alto riesgo tienen que tener contratado el SSTR, Claro. ese de por sí. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas donde el trabajador pasan 5 años, 6 años, no se recupera? Hay algunas empresas que dicen, yo le voy a dar una indemnización. La norma no lo dice, la empresa estaría obligada a dar esa indemnización siempre que un juez lo ordene, previo proceso judicial. Si la empresa quiere darle voluntariamente para evitarse procesos judiciales, es recomendable que lo haga mediante un documento que se llama Acuerdo de Transacción Extrajudicial, donde la empresa le da este monto y el trabajador lo acepta, y esto significa que este documento va a suplir cualquier proceso judicial, porque ya hay un acuerdo entre ellos. Entonces, esa sería la forma. Otro punto también es que en laboral, recordemos que todo tiene que ser por escrito, porque los acuerdos verbales, todo ello en realidad no va a ayudar para una defensa. Me ha pasado muchas veces que dicen, yo lo sancioné, le llamé la atención verbal, Claro. pero tienes que tener un registro, tu amonestación inscrita, tus suspensiones, tus despidos, ¿no? Entonces, eso también forma parte de lo que recursos humanos o relaciones laborales tendría que estar manejando, llevar un orden de las sanciones, de qué ha pasado, porque en caso puede haber algún tipo de fiscalización o demanda para que lo puedas presentar y puedas justificar todo ello. Claro, porque de repente yo puedo tener un restaurante y tengo un trabajador que no lo tengo en planilla y lo mando a realizar una actividad de limpiar, no sé, mi letrero que está cochino, pone sus escaleras, pone a limpiar y se cae, ¿no? Y lo llevan al hospital, descanso. Ese trabajador podría iniciar un proceso contra mi empresa y ¿cuáles serían esas implicancias o qué tendría en qué faltas se estaría incurriendo prácticamente? Sí, en el caso de restaurantes, desde el 2021 se modifica la norma del SSTR. Acá van a haber varios restaurantes que van a
tendrían que tomar en cuenta esto, ¿ya? Porque vamos a ver desde el plano legal laboral y, bueno, hay otra cosa que viene a ser lo difícil que puede ser cumplir con estas leyes, ¿ya? Desde el 2021 se modifica la norma del SSTR, Seguro Complementario de Trabajo y de Riesgo, y este es obligatorio contratarlo desde allí en adelante para restaurantes, veterinarias, imprentas, ¿no? Etcétera, otros negocios. Entonces, para el rubro restaurante, al ser obligatorio contratar el SSTR, también es el realizar exámenes médicos antes, durante y al término. Eso es lo que dice la norma. Si sucediera un accidente con un trabajador, pongamos como puede ser en este caso en cocina, tienen un corte, se queman con el horno, ¿no? Me ha pasado también con trabajadores que meten la mano al horno su primer día y no usaron guantes, no esperaron las instrucciones, ¿no? ¿Qué se recomienda ahí? Pensar de que este evento puede trasladarse a una fiscalización de SUNAFIL. Ahora, dependiendo de qué tan grave es, puede haber, vamos a hacer totalmente, ojalá nunca pase, pero puede haber participación del Ministerio Público en el caso que haya fallecimiento, etcétera. Vamos a suponer que hubo una visita de SUNAFIL. Yo lo que le recomendaría a ese restaurante es que primero vea que se atendió con el SSTR. Se tuvo que haber activado el SSTR porque esto calificaría como de trabajo. Entonces se tuvo que haber registrado la información a la aseguradora que lo atienda de inmediato. Y esa persona tendría que recibir la atención inmediata. Ahora, yo como empresa, ¿qué debería de hacer? Ver mis documentos de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando ocurre un accidente, yo como empresa tengo que tener mi sistema de gestión y poder ver, hacer de inmediato lo que se debe hacer cuando ocurre un accidente. Mi registro de accidente, ver si mi matriz per se estaba ese riesgo, ¿no? Y en el caso que pueda haber sido por negligencia del trabajador, registrar en cámaras de que no fue responsabilidad de la empresa, tener un sustento de ello, ¿no? También ver todo el tema de qué pasó, por qué ocasionó todo eso, fue responsabilidad de la empresa, alejar toda esa situación, suspender las actividades y verificar que eso no pueda ocurrir. Pero sí es importante saber de que en ese tipo de casos la fiscalización laboral de SUNAFIL va a ir por seguridad y salud en el trabajo. Y eso volvemos atrás, es una ley obligatoria, la 29783, que te dice que en todo lugar de trabajo tienes que prevenir riesgos, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Por eso es que entra todo lo que es SOMA. Entonces, si vamos al tema de un dueño de negocio que le ocurre esto, yo le recomendaría siempre estar activado el SSTR, tener una matriz per se, ver el tema de su registro de accidente de trabajo, informar ante el ministerio cuando ocurre un accidente y tener muy en cuenta que por qué ocurrió ese accidente. Fue culpa del trabajador, sus procedimientos están claros, repartió los procedimientos, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y sobre todo monitorear que si esa persona comienza a entrar, porque acá viene otro tema, que viene a ser el tema de los descansos médicos. O sea, el tema de seguridad y salud del trabajo lo tenemos abordado, ok, vamos al segundo tema, esa persona está con descanso médico. Pongamos, la ley dice 20 días de descanso médico donde la empresa le va a seguir pagando, perfecto. Ya. Pero el empresario tiene que saber que si sigue con descanso médico desde el día 21, ese empresario va a tener que seguirle pagándole, pero le va a pedir a la salud que le devuelva lo que le va a pagar hasta el 11 meses y 10 días. Si esa persona sigue mal, pongamos un año, va a decirle a la salud, devuélveme todo lo que le estoy pagando desde el día 21 hasta el 11 meses y 10 días. Y eso se le llama subsidio de incapacidad temporal. Dinero que salud le devuelve a la empresa porque le está pagando al trabajador sin trabajar. Es entonces que toda esta figura la tendrá que conocer la empresa. Puede el trabajador retornar siempre que tenga el alta médica, pero si no hay alta médica no deberá de retornar, porque eso ya sería vulneratorio para la vida y la salud del trabajador. Claro. En el caso, pongamos el escenario, le dan el alta médica, retorna, ahí viene un temita importante. ¿Esa persona va a poder volver al puesto donde estaba o es que ahora está mal de salud y ya no puede retornar porque pongamos que una de las prescripciones médicas es que se ha cambiado otro puesto? Entonces, desde las leyes laborales tendrías que reubicarlo a otro puesto donde no se afecte el estado de salud. Pongamos que ya no hay el puesto de hornero. Tendrías que reubicarlo otra vez a un puesto de ayudante donde ya no puede haberse afectado si el accidente fue con el brazo derecho. Entonces ahí viene el tema de que el empleador tiene que reubicarlo. La ley dice con el mismo sueldo, tal vez a otro puesto, pero con el mismo sueldo. Ok, ahora, ¿qué pasa si esa persona yo la contraté por temporada o solo tiene un contrato por 3 meses, pero se accidentó, cubrí todo el tema de sus descansos, va 1 año, pero yo como dueño de negocio de repente en otra posición no lo veo. Él tiene el perfil de cocinero y yo quiero que esté ahí, pero la ley
me exige que deba volver a contratarlo. Ujú. El tema de las renovaciones de contratos por accidente, descanso médico, no hay ley que diga que tienes que volver a contratarlo porque está mal, porque no se recupera, no hay ello, pero sí hay un tema especial que se llama la discriminación en el despido. Hay dos escenarios. Yo te renuevo el contrato, ¿ya? Y en el caso que no te renueve el contrato, esta no renovación no tiene nada que ver por algo de salud. Es decir, si yo el día de ayer tuve un accidente y el día de mañana justo vence mi contrato y no me renuevan el contrato, se presume que la no renovación es por el accidente. Entonces, ¿qué tendría que hacer la empresa? Tendría que evaluar lo siguiente, ¿no? Si voy a hacer una no renovación de un trabajador que tiene un accidente de trabajo, ¿por qué es? Carolina, en realidad es por bajo rendimiento, no tiene nada que ver con el accidente de trabajo. Entonces habría que hacer un informe a la interna sustentando en qué consiste el bajo rendimiento, cuáles han sido las faltas, etcétera, negligencia del trabajador para que lo pueda sustentar ante fiscalizaciones. Pero siendo totalmente directos, no hay norma que te diga eso. Lo otro es que sí existen sentencias que hablan acerca de la discriminación, ¿no? Pero ya dependerá del empleador también abordarlo correctamente. Yo recomendaría que para esos casos puedan mapear toda la situación. ¿Por qué? Porque es muy distinto no renovarle el contrato a una persona que no estuvo en planilla, que nunca le pagaste beneficios sociales, que le tuviste en negro, como algunas empresas dicen, ¿no? Entonces, que no renovarle el contrato a alguien que lo tuviste en planilla, que tuviste todo beneficio social. ¿Por qué? Porque ahí yo sé que si me trae un inspector o va a haber una demanda, mi tasa de multas o procesos judiciales o lo peor que pueda pasar va a ser mínima. En cambio, en el otro caso va a haber muchas cosas que me pueden observar. Claro, definitivamente tener al trabajador en planilla, de acuerdo al régimen de la empresa, siempre asesorándose con especialistas, puede ser más rentable para cuando ocurra un problema, es más preventivo y puede ahorrar mucho dinero a la empresa que tenerlo sin planilla, ahorrarse, entre comillas, unos soles, pero te termina perjudicando más a mediano o largo plazo. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, te comento, hay multas laborales que son muy caras, ¿no? Por ejemplo, multas laborales de SUNAFIL, las multas por fallecimiento se tarifan en base a todo lo que es la planilla de trabajadores. Por ejemplo, una empresa que pueda tener de 500 o de 400 a más es 1.000.000 de soles por toda la planilla. O sea, entonces si ocurre un accidente de trabajo, ¿y cuánto me va a multar SUNAFIL? 1.000.000 de soles. Carolina, en proceso judicial, una demanda laboral, 1.000.000. Ahora, si hay responsabilidad de la empresa, el accidente o fallecimiento ocurrió en la empresa, a quien van a invitar a fiscalía es al dueño de la empresa. Va a tener que ir a fiscalía a afrontar diligencias, ¿no? Son temas muy delicados porque en fallecimientos y accidentes hay responsabilidad penal de dueños de negocio. Otra multa altísima es el tema de contratar menores de edad. Para una microempresa, pongamos el ejemplo que tiene 2 trabajadores, claro. Si contrata a alguien, pongamos de ejemplo, 15 años, una multa es 200.000 soles. Decirle eso a un microempresario se va a caer de espaldas en realidad. Claro. Entonces hay que considerar de que hay multas que son altísimas. ¿Qué debería hacer esa persona? ¿Se permite contratar menores de edad? Sí, pero con una declaración jurada donde el padre y los responsables van al Ministerio de Trabajo, piden el permiso y recién contratas a menor de edad y con eso recién se hace un contrato de trabajo. Pero sin eso no. Entonces sí habría que tener mucho conocimiento de estas situaciones. Ok, mencionaste acerca de fallecimiento. ¿Qué pasa si el trabajador fallece haciendo una actividad? ¿La empresa es multada y el dueño del negocio tiene alguna responsabilidad jurídica legal? Sí. Lo que pasa es que hay situaciones en materia laboral que si van contra derechos laborales fundamentales como la vida, vamos a tener temas muy delicados, ¿no? Por ejemplo, en materia de fallecimientos laborales, lamentablemente estas situaciones afectan al trabajador. Entonces, ¿qué va a pasar en este escenario? En este escenario se va a activar varias situaciones. Una de ellas es la responsabilidad penal que se va directamente contra el representante legal o dueño de la empresa. Pongamos que hay directores o hay socios. Fiscalía, en el caso que intervenga, lo más probable cuando se da esto, va a solicitar la intervención a nivel de citas, declaraciones y va a iniciar investigaciones. Entonces, estas personas o funcionarios tendrían que probar que no hubo ninguna responsabilidad por parte de ellos en la realización de este accidente o fallecimiento. Entonces, eso involucra responsabilidad penal. Entonces, esta empresa tendría que ir de la mano con el penalista y poder hacer todo este proceso penal. Eso es uno. En el tema laboral, te va a traer, en el caso que haya una inspección de la SUNAFIL, fiscalizaciones frecuentes por seguridad de salud en el trabajo.
que también tenías tu matriz y per se, tus recomendaciones, tus charlas, todas tus obligaciones, cómo actuaste ante este fallecimiento. Te trae otra consecuencia también, que es la tercera, una demanda laboral de indemnización por fallecimiento. Al día de hoy los jueces laborales dan aproximadamente desde 1 millón para arriba por fallecimientos, pero te trae una cuarta. Ojo, que en pandemia se vio mucho, lamentablemente, por el fallecimiento de trabajadores por COVID, que es que se active el Vida Ley. El Vida Ley es un seguro que se tiene que contratar desde el primer día, obligatoriamente. Entonces, este Vida Ley se va a activar y le va a dar 32 sueldos a los familiares de aquel trabajador que falleció. Entonces, la aseguradora le entrega a la viuda, pongamos por ejemplo, esos 32 sueldos. Pero si esta empresa no cumplió con tener el Vida Ley activo, ellos van a tener que afrontar directamente el pago. Entonces son 4 responsabilidades que existen cuando ocurre un lamentable fallecimiento, ¿no? Y eso el empleador, los dueños de negocio, bueno, que ahora nos están viendo, ya están conociéndolo. Claro, todo parte desde, como tú mencionas, al inicio eres emprendedor, posiblemente no empiezas no declarando el 100% de tus ventas, pero ya conforme vas creciendo, ya llega un momento donde ya tienes que dar el paso a la formalidad y decir, tengo que contratar profesionales que me asesoren para poder organizarme, definir mis procesos, mi organigrama, definir mis funciones, responsabilidades, y también ya donde entran un periodo de capacitación, de dejar constancia de las capacitaciones, de entregar las herramientas necesarias para que el personal desarrolle ciertas actividades, para protegerte como dueño de negocio, ¿no? Porque uno no sabe si el trabajador está utilizando las herramientas de manera correcta, de las cuales ha sido capacitada, pero si no puedes evidenciar eso, lamentablemente va a ser tu responsabilidad como dueño de negocio, así tú lo hayas capacitado, pero no hayas evidenciado esa capacitación. Creo que si no hay documentación en la vía legal, creo que eso no va a tener efecto, no va a tener sentido, ¿verdad? Exactamente. El tema de tener documentos, Sunafil te los va a pedir sí o sí, porque tengamos en cuenta algo, para Sunafil, cuando inicias una empresa, tú ya eres un experto en normas laborales y ya cumples con las normas laborales, ¿no? Si ocurre un accidente, Sunafil va a ir a tu empresa y te va a pedir el listado de documentos que tenías que tener ante accidentes. Carolina, no lo tengo, y ahí viene el tema. Si no lo tienes, te van a pedir una exhibición de los documentos. Entonces hay empresas que los tratan de presentar en menos de 3 días, elaborarlo desde cero. Entonces hay situaciones donde podrías hacerlo, pero hay situaciones donde no. Por ejemplo, un accidente. ¿Acaso podríamos retroceder el tiempo hasta el año pasado para hacer todos los documentos de esa fecha? No. Entonces ya hay situaciones donde no se pueden. Entonces, ¿y qué corresponde ahí? Saber que vas a tener que pagar una multa a futuro, ¿no? Claro, ¿y cuáles, en este tiempo que vienes asesorando a varios dueños de negocio, cuáles han sido los problemas más resaltantes o los que más han llamado la atención dentro de tus casos? Los problemas más resaltantes, yo diría que lo que he visto son el tema de fallecimientos, accidentes laborales y el tema también de lo que viene a ser no poner en planilla a las personas, ¿no? Yo diría que los temas de accidentes o cuando ocurren fallecimientos de trabajadores en empresas son los temas donde hay muchas aristas. Tenemos que trabajar junto con un abogado penalista que nos pide la información laboral. Tenemos que analizar la información que nos da el Ministerio Público, exhibirla a Sunafil, ver el tema también de los familiares que nos pueden solicitar información, ver el tema de los juicios. Son varias aristas que hay que manejarlos y poder saber si la empresa lo hizo de manera correcta o hacerlo de forma correcta, guiando a la empresa en todo lo que viene a pasar en adelante, ¿no? Porque tengamos en cuenta que si ocurrió un accidente, un fallecimiento, no va a ser un tema que se solucione en el 2026, no. Va a ser un tema que va a tener repercusión de acá a 5 años o de acá a 10 años. ¿Por qué? Porque los procesos judiciales no duran 1 año, son largos. Entonces esa empresa tiene que saber que si ya existe esto y ya hay un proceso judicial, va a demorar un tiempo porque va a haber una investigación. Otro tema también que me ha tocado ver y que me llama la atención es el tema de el no poner en planilla. Hay por varias razones, ¿no? El tema de no me dijeron para estar en planilla, la empresa quiere evitar formalizaciones, pero que al día de hoy ya no es tan sencillo como era antes. O sea, yo recuerdo que antes, hace unos años, cuando realizaba mis prácticas, habían empresas que no ponían en planilla y no pasaba nada. Desde que se crea Sunafil, yo digo también desde las redes sociales, donde la comunicación
o aprender de Claro. temas laborales es tan sencillo entrando a TikTok, Sí. ya las personas conocen de derechos laborales y que no pongas ahí en planilla, ya esa persona con tan solo buscar en TikTok, no me ponen en planilla, Ajá. ya vas a saber qué le va a Sí. corresponder y va a ir contra la empresa, recursos humanos, preguntando, ¿por qué yo no recibo esto si yo tengo derechos? Va a sacar el TikTok, como me dicen algunos clientes acá, hay un video de TikTok, Ujú. entonces la empresa va a tener que decir, no va a poder quedarse callada. Entonces ahí entra el tema también del cuestionamiento, ¿no? Otro tema también que me llama la atención es el tema de no pagar los beneficios sociales. He visto empresas, es que en realidad hay varias aristas. O sea, por eso yo digo que cuando hayan temas laborales es muy bueno conversar con los trabajadores. ¿Por qué? Porque hay situaciones donde un cliente, Carolina, no me pagó. No me pagó la obra y por eso no puedo pagarle a mis 1000 ingenieros la construcción de la obra. No tengo para pagar sus beneficios sociales, para su liquidación. Pero este empresario, bueno, un ejemplo, lo que hizo fue no pagar liquidaciones, no pagar nada. Ujú. Vinieron como que 100 denuncias, Wow. 100 demandas, que Os- hubiera sido muy distinto si esta persona los hubiera llamado, hubiera hablado, hubiera Claro, explicado, hacer tal vez un convenio de pago en partes, ¿no? claro. Tratar de armonizar la situación y tratar de tener una solución mucho más armoniosa con ellos, ¿no? Explicándolo. Pero sí, he visto casos de ambos escenarios y en el segundo hay mucho más entendimiento por parte de los trabajadores, ¿no? Claro, hoy en día, bueno, todas las personas, los clientes, trabajadores, estamos más informados. Como tú dices, con un clic puedo encontrar información en redes, en TikTok, y cada uno ya conoce más su derecho y es fácil también poder hacer una denuncia, ¿no? Hacer una llamada y uno debe estar protegido siempre, ¿no? Ahora, Exactamente. hay dueños de negocio, bueno, todo dueño de negocio también contratan practicantes, ¿no? Y a veces Sí. a los practicantes eh, tienen una ley especial, ¿no? Con unas determinadas Ujú. horas de trabajo y con un determinado sueldo, ¿no? Pero hay empresas que contratan practicantes y no acuerdan con el practicante no pagarle un sueldo, sino a darle una constancia de prácticas laborales. ¿Es legal esto? Sí, bueno, eso no es legal. Eso de acá me recuerda antes, había muchas convocatorias en Computrabajo, en LinkedIn, donde decían prácticas ad honorem, ¿no? Creo que al Así día de es. hoy, dado que LinkedIn los han hecho mucho, Ajá. han publicado muchas de estas convocatorias y esas empresas Ajá. ya no lo hacen, pero sí, es totalmente ilegal. Vamos hablando de lo que es la norma. La norma te dice, eso es ilegal, Ujú. tienes que pagarle el mínimo vital. Ahora, hay empresas que dicen, no, pero ¿por qué? Yo lo estoy formando, él no está Claro. trabajando, ¿no? Pero vamos a lo que te dicen las leyes laborales. Es decir, si esa persona está formando, entonces tú deberías de pagarle el mínimo vital. ¿Hay alguna excusa para no pagarle? Porque así me lo han dicho, voy a ser sincera, no lo hay. Entonces, lo que tienes que saber es algo importante. Las leyes laborales de practicantes tienen una regulación especial. Si es una persona que está en una universidad o en un instituto, tiene que tener su convenio de prácticas preprofesionales firmado entre la universidad o el instituto, el practicante y la empresa. Ujú. Si es egresado bachiller, tiene que tener su convenio entre la empresa y el practicante. Solamente puedes practicar como profesional 2 años, antes era un año, ahora 2 años. Entonces, lo que tendríamos que saber que esas personas también tienen derechos. ¿Tienen derechos? Claro que sí. Antes, con la ley Pulpín, cómo Ujú. comenzaron a manifestar cuando quitaron Claro, derechos, es que al día de hoy estamos en una generación totalmente distinta, ¿no? Ya, claro. como lo comenté al inicio, basta entrar a TikTok porque no tengo derechos laborales y para enterarme de todo ello, entonces aquel dueño de negocio que va o piensa contratar practicantes tendría que saber, uno, ley de modalidades formativas laborales, ponerlo en el tema de su seguro FOLA, tienen un seguro especial, tienen sus derechos laborales, claro, media gratis, su medio beneficio, sus 15 días de vacaciones al año, su seguro de salud, ¿no? Y sobre todo, acá hay un tema importante. Sé que va a sonar duro esto, pero no tratar a un practicante como un trabajador. Porque un practicante está en formación. No le puedes pagar hora extra, no le puedes pagar feriado, no le podrías dar canasta, ¿no? Y acá hay un tema, ¿no? Porque a muchos dueños de negocio me dicen, pero el practicante le quiero dar su canastita. Ujú. No, porque para las leyes laborales lo estás tratando como trabajador. No puedes permitir que haga más de las horas semanales, ¿no? 48 horas. Ah, claro, porque está, bueno, contablemente está saliendo un dinero y Sí, según la contabilidad, si algo es recurrente, ya se vuelve algo fijo, algo sí, estable, ¿no? sí, sí, Como los sí. contratos de locación. Exactamente. Sí, lo que pasa es que el tema laboral es un tema mucho
el derecho que le estás dando a la persona y que le generas una costumbre, Claro. un derecho adquirido, ¿no? Derecho Inclusive, adquirido. o sea, no tiene norma, pero hay sentencias o casaciones donde dice si le das más de 3 veces consecutivas, si le das más de 2 años consecutivos, ¿no? Ahí también entra el tema de los bonos por productividad, Claro. condición de trabajo, no quiero pagar más costos laborales, ¿no? Todo eso es lo que... Claro. ¿Y qué pasa? Mencionaste también acerca de las... ¿Qué pasa si un trabajador llega tarde constantemente? ¿No? Y el trabajador dice, ya, yo he venido media hora tarde, pero me voy a quedar media hora más. ¿No? Esto, en la práctica, el trabajador puede decidir quedarse media hora más. ¿Qué puede hacer el dueño del negocio? En este caso, ¿es algo Sí, normal? sí, sí. Medio Perú acá me va a odiar por lo que voy a decir, Sí. pero es que el tema de la puntualidad es un tema bastante difícil en nuestro país en realidad. O sea, yo he visto muchos dueños de negocio que cuando hablamos acerca de puntualidad aceptarían que si bien tu horario de ingreso es 9 de la mañana, si llega a las 10, 11 de la mañana, ¿no? Por el hecho de no quiero llamarle la atención, no sé cómo sancionar. Entonces como que ¿tienen derechos? Claro que sí. Antes, con la ley Pulpín, cómo Ujú. comenzaron a manifestar cuando quitaron Claro. derechos, es que al día de hoy estamos en una generación totalmente distinta, ¿no? Ya, Claro. como lo comenté al inicio, basta entrar a TikTok porque no tengo derechos laborales y para enterarme de todo ello, entonces aquel dueño de negocio que va o piensa contratar practicantes tendría que saber, uno, ley de modalidades formativas laborales, ponerlo en el tema de su seguro FOLA, tienen un seguro especial, tienen sus derechos laborales, claro, media gratis, su medio beneficio, sus 15 días de vacaciones al año, su seguro de salud, ¿no? Y sobre todo, acá hay un tema importante. Sé que va a sonar duro esto, pero no tratar a un practicante como un trabajador. Porque un practicante está en formación. No le puedes pagar hora extra, no le puedes pagar feriado, no le podrías dar canasta, ¿no? Y acá hay un tema, ¿no? Porque a muchos dueños de negocio me dicen, pero al practicante le quiero dar su canastita. Ujú. No, porque para las leyes laborales lo estás tratando como trabajador. No puedes permitir que haga más de las horas semanales, ¿no? 48 horas. De que el horario no se está respetando el horario. Y por el tema legal, ahí viene la cereza del pastel, que es que esa persona, si quedó todo en lo verbal, cuando se vaya puede decirte, yo tengo 10 horas extras. ¿Por qué? Porque estoy trabajando más de las 6 de la tarde. No, pero tú has llegado tarde. ¿Y Ujú. dónde está mi sanción? ¿Dónde está mi amonestación, mi suspensión? ¿No? Yo llegué tarde, pero tú me lo permitiste. Y como nunca me sancionaste, págame mis 5 horas extra. Wow. ¿Qué significaría eso? Que cuando el trabajador se va, renuncio, tomo foto a mi registro de asistencia donde se ve que salgo a las 8 de la noche, foto a todo eso, meto una denuncia a Sunafil, basta para denunciar a Sunafil una foto, y el inspector en base a la foto va a guiarse y va a decir, hay 20, pongamos hora extra. Trabajador, dame las boletas de pago. No hay nada de hora extra. Va a ir contra la empresa y le va a decir, enséñame boleta, registro de asistencia, constancia de pago, hora extra. No, pero el trabajador se quedaba más horas porque tenía que recuperar el convenio escrito, enséñamelo. No tengo. Ahí entra el tema de tu multa es, pongamos, no sé, 5.000 soles o pagarle las horas extras que es 3.500. Wow. Entonces ahí la empresa va a decir, paga las horas Claro, extras. todo por no tener un documento donde acuerdes que el trabajador se va a quedar para compensar esas horas Exactamente. de tardanza o ese Exactamente. permiso que pidió, ¿no? Es bastante interesante. Muchos dueños de negocio creo que colocan o dan bastante flexibilidad con respecto al tema de las tardanzas y también con respecto a la compensación de horas. ¿Qué pasa si un trabajador, hay un exceso de trabajo dentro de una empresa y el dueño del negocio le dice al trabajador que se quede para poder culminar este tiempo y ese tiempo que sea compensado saliendo más temprano o faltando un día, ¿no? Dependiendo de las horas durante el mes? Antes de responder esta pregunta, no olvides de suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún episodio. Esas situaciones son muy comunes y eso se le llama también convenio de hora extra con trabajo adicional, convenio de pago de feriado con trabajo adicional o convenio de trabajo adicional con horas no trabajadas como tardanzas, ¿no? Lo que necesitarían ahí es hacer un convenio escrito donde diga los días, las horas y con qué fechas se van a compensar. Eso también hay que tenerlo declarado en la boleta como convenio de compensación. Yo recuerdo que cuando hay muchas fiscalizaciones de estos temas, Sunafil siempre va a pedir registro de asistencia, boleta de pago y constancia de pago. Si no hay constancia de pago, un convenio. Pero tiene que haber mucho de esto. ¿Por qué? Porque en el caso que pueda darse esta situación, yo tengo que saber de que en materia laboral, todos estos puntos, ¿dónde van a constar? ¿Cuál es el documento donde
puede el inspector o el trabajador decirme, yo trabajé más horas, el registro de asistencia. Entonces el registro de asistencia juega un rol fundamental. Entonces acá habría que tener mucho ojo en el registro de asistencia. ¿Por qué se está marcando más horas si no hay trabajo? Porque me ha tocado también el caso de trabajadores que se quedan hasta las 12 de la noche y desde las 6 están viendo películas, están paseando, están conversando con sus amigos, ¿no? Claro. Entonces ahí juega un rol importante también hacer una fiscalización y en todo caso si hay el sobretiempo, ok, compénsalo, pero con los periodos ausentes. Y si no tienes forma de compensarlo, ya tienes que saber que va a generarse horas extras y vas a tener que pagar de todas maneras, ¿no? El tema de las horas extras, o sea, lo puedes pagar a fin de mes o cuando el trabajador se va de la empresa, pero sí sabiendo de que ahí hay una deuda. Entonces, como hay una deuda, el trabajador lo va a exigir. Claro, las horas extras que hizo el trabajador el mes anterior lo puede, digamos, canjear o compensar los próximos meses. Sí, también, Los con un siguientes meses. convenio escrito. Es Siempre todo con recomendable. convenio Sí, que escrito. quede el registro. Y con respecto a trabajar fines de semana, por ejemplo, sábados o domingos, que también entiendo que hay una duplicación del sueldo por feriados, ¿no? Incluso hasta 3 veces el sueldo. Cuéntanos un poco acerca de qué problemas has visto. Eso lo he visto bastante en temas de restaurantes y en otros rubros donde tenemos que los feriados, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, feriados son los rubros donde mis ventas se disparan. Claro. Entonces, ahí, Carolina, necesito que mis trabajadores vayan a trabajar. Tenemos 2 escenarios. El tema del trabajador no quiere ir a trabajar ese día. Lo que pasa es que en temas laborales hay un derecho de todo empresario que es derecho a la libertad de empresa, derecho constitucional, por el que yo puedo decidir qué mejoras adoptar en mi empresa para poder gestionar y hacer crecer la misma. Es entonces que de ese derecho se desprenden el derecho a no renovar el contrato, a decidir a quién aumentar el sueldo y a quién no, el derecho a tomar decisiones para hacer crecer la empresa. Es en base a este derecho que dice de que si yo tengo que trabajar y hay una necesidad de mi empresa de que ese día yo puedo justificar que esas ventas son altas, yo podría decirle a mis trabajadores que vayan a trabajar a pesar que sea feriado. Eso de ahí ha sido validado por casaciones de la Corte Suprema y por resoluciones de SUNAFIL, pero siempre que pueda haber un sustento de que esos días va a haber ventas muy diferentes a las ventas ordinarias, ¿no? Porque recordemos que en laboral hay algo prohibido que son los actos de hostilidad, es decir, bajar el sueldo de forma injustificada, adoptar medidas que perjudican a los trabajadores, ¿no? Es entonces que ese empresario se recomendaría que envíe una carta al trabajador indicándole el motivo por el cual es necesario que trabaje en feriado. Eso es una carta que le ayuda mucho a los dueños de negocios restaurantes, ¿no? Pongamos el escenario que el trabajador va ese día. Se le pagaría doble. La norma dice triple. El primero es un pago por el día trabajado. El segundo es el pago por el feriado. El tercero es el pago que ya incluye en la boleta, aún así no trabajes. Se le llama triple, pero en realidad viene a ser doble, ¿no? Entonces, eso es importante. Carolina, ¿qué pasaría si la empresa ha evaluado no pagar el feriado, sino a compensarlo con un día de descanso? Sería válido también un convenio, porque sí se puede hacer así. El tema está en que hay otra vertiente también de esto. ¿Qué pasa si la empresa puede obligar a sus trabajadores a trabajar feriado? Hay una norma que te dice siempre que exista algún hecho fortuito o causa mayor, algo totalmente urgente que justifique. Por ejemplo, en pandemia hubo mucho estas situaciones, dado que en pandemia hubieron situaciones críticas que afectaban la vida de las personas, así que se pudo indicar que en feriados también se trabaja. Okay. Ahora, este trabajador está trabajando dentro de la empresa y se le hace entrega de ciertos equipos tecnológicos. Se le puede entregar una laptop, un celular, un equipo, no sé, una cámara profesional. ¿Y qué pasa si el trabajador daña ese equipo por un descuido de este trabajador? Como dueño de negocio, ¿se puede hacer un descuento a este trabajador de esa herramienta? Sí. Yo siempre recomiendo que cuando entreguen objetos como computadoras, laptops u otros, siempre hagan firmar autorizaciones de responsabilidad o declaraciones juradas de entrega, detallando el modelo, el detalle de la prenda, el objeto, la marca de la laptop, el celular, etcétera, para que haya una responsabilidad de cuidado. Y en base a eso puedan declarar que existe una pérdida, una ruptura en base a responsabilidad del trabajador, puede haber un descuento.
Pero muy aparte de eso tenemos que saber acá, hay una ley que es 9463, es una ley antigua que permite los descuentos remunerativos, pero siempre que hay un acuerdo escrito con el trabajador. Es una ley antigua de los 80, pero que sigue existiendo, ¿no? Pero también hay otro tipo de situaciones, robos, pérdidas, ¿no? Esos temas también se recomienda tener, si ocurre esto, procedimientos sancionatorios. Tu proceso de amonestación o suspensión o tu despido, pero siempre justificando. Porque lo malo acá es que no haya documentos. Claro. Si no hay documentos, entonces ¿cómo vamos a probar, uno, de que esa persona es responsable? Claro. O que le entregue el equipo en perfecto estado. Exactamente. ¿No? Entonces, ahora, yo le entrego el equipo, le hago firmar esta documentación. Así podría descontarle de su planilla en los próximos meses o en su liquidación. Podría descontarse tanto de su sueldo como de su liquidación. Es por eso que en el documento de entrega sería recomendable que se pueda indicar que el descuento va a proceder de su sueldo mensual y si en caso no pueda coberturar todo el monto, también cogería de la liquidación de beneficios sociales. Ok, y si ese incidente ocurrió en el desarrollo de sus actividades, por ejemplo, yo estoy trabajando, he salido a grabar y en el desarrollo de mis actividades se me cayó la cámara y se dañó. El trabajador el dueño de negocio podría descontarle. También Podría descontarle. También, porque en el hecho de darle la cámara, por ejemplo, esa persona asume el deber de cuidado y como es un bien del empleador, se entendería de que esa persona sería totalmente responsable de cuidarla, ¿no? ¿Qué pasaría si esa persona no quisiera hacerse responsable de ese descuento? Tendría que justificar que no ha sido su culpa. Algún tipo de foto, algo que acredite, ¿no? Pero de igual manera entra el deber de cuidado que ya está con la firma del documento. Entonces, sí se recomienda que para los casos que van a entregar celulares, laptops, iPads o máquinas, por ejemplo, en minería tenemos máquinas muy delicadas, o en el tema de sistemas, empresas de medicina, de Botox y todo ello, tienen, vamos a hacer los frasquitos de Botox. Tienen costos altísimos. Claro. Y si un profesional de la salud se equivoca, va a haber una pérdida, ¿no? Entonces, ahí entra también que cuando se asignen esos productos a los profesionales de la salud, hagan sus convenios. ¿Por qué? Porque si hay una pérdida o algún problema, ojo que también va a servir para el tema de responsabilidades. Si yo me equivoqué en aplicar un procedimiento, yo tengo que tener la constancia de que el médico fue responsable. Y obviamente que por eso, al hacer pasar al paciente la declaración jurada de consentimiento informado, ver todo el tema de los procedimientos de salud, ¿no? Para poder coberturarse. Claro, ahora, ¿qué pasa si en desarrollo de mis actividades yo salgo a grabar, salgo a hacer a cubrir un evento y vienen de la delincuencia, viene una persona me apunta con una pistola y se lleva la cámara? Yo como trabajador le digo, he tenido que dar la cámara porque me estaba apuntando con una pistola. Ahí en ese escenario el dueño de negocio seguiría en la misma potestad de poder cobrarle o descontarle. Sí, lo que pasa es que en temas laborales ya tenemos un acuerdo escrito. Como hay un acuerdo escrito, el dueño de negocio podría sí indicar, acá hay un documento y hay que hacer cumplirlo. Pero ahí viene el otro tema, ¿no? El trabajador tendrá que explicar la situación que ha sucedido, porque esos casos yo los he visto en tiendas, en grifos, los he visto en lugares donde puede haber, también en algunos, no quiero decir los lugares exactamente, pero en lugares donde puede haber muchas situaciones de delincuencia. Claro. Entonces, en esos casos hay otra connotación. ¿Qué pasa si esa persona resultó herida? O sea, si esa persona resultó herida, no vamos a hacer un descuento. O sea, ya depende en realidad de cómo lo quiera manejar el dueño, ¿no? Yo he visto casos donde pasa eso, la persona resultó herida, le dispararon. Entonces, el dueño de negocio, lo último que piensa es hacer el descuento, si no piensa en ayudar a esa persona en su seguro, cómo está, y el tema del dinero queda a un lado aparte. Entonces, dependerá también de cómo lo maneja la empresa, ¿no? Desde el lado legal, ya sabemos que activa tu STR, tu accidente y todo eso, puede hacer descuentos, podrías hacerlo. Pero desde el lado de cómo lo manejas a tema de recursos humanos, habría que ver cómo ha quedado la situación, si es una situación delicada para el trabajador, ¿no? Y también lo que el dueño de negocio esté evaluando. Claro, ya digamos que ya queda en la potestad del dueño de negocio y en lo que haya podido ver, validación, ¿no? De los hechos. Cámaras, tal vez. En dónde también. cómo fue lo sucedido y todo eso. Okay. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, que cuando yo contrato un personal y muchas empresas manejan información muy, muy confidencial, ¿no? Porque trabajan con clientes que son marcas muy importantes? ¿Qué pasa cuando este trabajador se va de repente a trabajar a la competencia
y se lleva toda esta información. Yo como dueño de negocio podría colocarle una cláusula de no competencia o de exclusividad. Cuéntame un poco qué podría hacer como dueño de negocio. Estos casos son bastante comunes. Hay rubros donde existe mucho de esto. Todo parte del contrato de trabajo. Es decir, el contrato de trabajo es un acuerdo donde yo pongo las reglas con el trabajador. Una de ellas son las cláusulas de no competencia, o puede ser exclusividad, o confidencialidad, o prohibido sabotaje. Esas cláusulas son fundamentales porque si sabemos que el trabajador va a acceder a información como base de datos de clientes, como va a acceder a información de números de celulares, servicios, el know-how de la empresa, va a ser muy importante cuidarla. Y es por eso que en confidencialidad se recomienda tener mucha precisión sobre los documentos a los cuales va a acceder y poner... Hay algunas empresas que pueden poner penalidades. He visto algunas que dicen, si tú divulgas la información confidencial, la vendes a mis clientes, por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican a reclutar vendedores donde piden con sus propias carteras, ¿no? Tienes que tener toda la base de tu anterior empresa, ¿no? Esa empresa podría manejar un convenio o una cláusula de confidencialidad en el contrato diciendo de que si divulgan todos los datos va a pagar una penalidad, pongamos desde 5.000 soles, etcétera. Hay otras cláusulas que dicen, esta cláusula de confidencialidad va a ser permanente de forma vitalicia. Hay otros que ponen de acá a 10 años, no, a pesar que se termina la relación laboral, de acá a 10 años tú no puedes divulgar esa información confidencial. El tema está en cómo detectar de que esa persona divulga esa información. Si la empresa, por ejemplo, ha pasado con casos, esta empresa se contacta con otra empresa y le dice, Juan Pérez lo ha hecho, le enviaría una carta notarial activando su cláusula, pongamos novena de confidencialidad, págame este monto y obviamente comencemos a discutir este tema. Es muy cierto que pasa, lo he visto. Hay otros donde el trabajador inicia un nuevo negocio y se lleva gran parte de clientes. Inclusive lo hemos visto en temas legales como estudio de abogados, estudios contables, se ha visto que se busca esto. Entonces este dueño de negocio lo que tendría que ver es el contrato. ¿Qué has puesto en el contrato? Tu cláusula de confidencialidad, de exclusividad, de no competencia. Si es no competencia, detecta a qué consideras competencia directa. ¿Qué puntos son los que tú consideras que no se tienen que dar más adelante? Hay negocios que ponen no competencia exclusiva. ¿Qué quiere decir? Que si tú terminas de trabajar en mi empresa, no puedes poner un negocio similar al mío. Entonces, por ahí se orientan las cláusulas de los contratos. Pero pongamos, por ejemplo, hay casos de trabajadores del rubro de TI donde manejan base de datos de clientes de bancos. Claro. Si voy a manejar la base de datos de clientes de banco, tengo información muy sensible. O sea, no recomendaría solamente un contrato, recomendaría una política de confidencialidad mucho más amplia, donde detalles todo ello, porque tienes trabajadores con información altamente sensible. Y ya evaluaría también no solamente penalidad de un descuento de tu liquidación, sino evaluar acciones judiciales. ¿Por qué? Porque sí es cierto que existen no solamente procesos judiciales por parte de trabajadores a empleadores, también existe al revés, de empleadores a trabajadores, que puede ser por robo. Por ejemplo, el trabajador ingresó 5 días, se robó 10.000 soles de la caja chica y se desapareció. La empresa, ¿de dónde voy a descontar si se fue? Entonces inician procesos judiciales de indemnización de daños y perjuicios contra el trabajador, evaluando, ahí viene el otro tema, la persona va a hacer el pago, ok. Propiedades, vehículos, ya eso es un tema de demanda de daños y perjuicios con embargos. Entonces sí hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de confidencialidad, de negocios, sí he visto procesos judiciales en contra de ellos porque tienen clientes que se llevaron de forma directa. Entonces, obviamente hay empresas que han quebrado porque comentan, ¿no? Ese trabajador que ha estado muchos años al final termina brindando los mismos servicios que yo le brindé a ese cliente y se lo llevó. Claro. Y entonces yo tengo que irme contra este trabajador porque no es posible, todo lo que aprendió yo le enseñé, etcétera, ¿no? Entonces sí, al día de hoy sí existen esos procesos judiciales, existen cartas notariales, existen inclusive en temas penales, ¿no? Entonces sí es todo un tema. ¿Qué se recomendaría? Prevenirles el contrato, tener un contrato donde puedas poner las reglas claras de que eso está prohibido, ¿no? Reglamento interno de trabajo, tal vez hablar una política y difundir esta información con los trabajadores. Claro, porque el área de tecnología tiene acceso a la base de datos, información. El área comercial de una empresa también tiene acceso a la base de datos, a la información. Y son personas, digamos, claves, puestos claves, donde también cuando se van a trabajar a tu competencia, se podrían llevar esa base de datos, se podrían llevar cartera de clientes, ¿no? Y a veces
empresas jalan esas posiciones precisamente por eso. Exacto. Porque ya vienen con una cartera de clientes, ya vienen con base de datos. Entonces, todo eso lo regulo dentro de un contrato. Exactamente. Dentro del contrato, no del reglamento interno. Todo va dentro del contrato. Sí. Las cláusulas de confidencialidad, no competencia, exclusividad, sabotaje van en el contrato. Ahora, si queremos detallar con mucho más precisión en el reglamento interno de trabajo, porque recordamos que el RIT es para funciones, deberes, hechos, obligaciones, podríamos precisarlo indicando que está prohibido divulgar información confidencial. Sí podríamos crear capítulos especiales, ¿no? Ajá. Ah, ok, perfecto. Ya de esa manera ya, protegería mi información, también la de mis clientes, y también la empresa también se podría proteger, ¿no? Porque también la empresa ha invertido en conseguir esos clientes, esa información, esa data. Y también pasa, por ejemplo, ¿no? Si un dueño de negocio contrata a un personal, está trabajando con el personal, le paga una capacitación, ¿no? Un diplomado, ¿no? Para poder implementar o lograr los resultados, mejorar los procesos de la empresa, pero este trabajador recibe la capacitación y de repente renuncia y no implementa o no llega a ver los resultados de la inversión en esta capacitación. ¿Cómo proceder ahí? Esto es bastante común, es bastante común esto. Lo que pasa es que, por eso yo siempre digo, ¿no? O sea, hoy estamos bien, mañana no sabemos. Entonces el tema laboral también es que siempre hay que cuidarse con documentos, ¿no? Como le hemos estado hablando, es importante convenios, contratos, reglamentos. Acá es importante el convenio de capacitación, porque se ha pasado lo recuerdo también con empresas de belleza, donde el tema de la salud, formarte en estos temas de procedimientos médicos, las capacitaciones de los doctores son en Brasil, en Francia, ¿no? Veo varios médicos que esas capacitaciones de tratamientos de belleza requieren mucha inversión. La formación es bastante alta en materia económica. Por ejemplo, si yo voy a enviar a un cirujano a Brasil para un tratamiento súper, no sé, pongamos que uno de los más requeridos, ¿no? En nuestro país, yo sí tendría que evaluar y le recomendaría a esa empresa que se haga un convenio de capacitación. Pongamos que la capacitación cuesta $10,000, ya. Esa persona va a ser remunerada por parte de la empresa, quien va a pagar directamente a la empresa en Brasil para que reciba esa capacitación. Esa persona en mi convenio de capacitación tendría que quedarse, ejemplo, mínimo 2 o 3 años para aplicar todo lo aprendido en el trabajo. Si esa persona no se queda estos 2 o 3 años, etcétera, esa persona autoriza que se haga el pago de su sueldo o de su liquidación de beneficios sociales, y en caso no coberture, declararía que tiene una deuda de cobranza con la empresa porque hay un pago que se habría hecho de forma indebida. Entonces ahí hay un tema de asegurarse. Hay empresas que hacen firmar pagarés también, porque me ha tocado de que es el mismo escenario, pero la trabajadora se va al mes, crea su propia empresa, y entonces la empresa se queda con una deuda, ¿no? No hiciste firmar el convenio. Entonces vamos con el tema de que buscan al abogado laboralista, pero si no hay convenio, ¿de dónde? O sea, el tema de la palabra no nos va a ayudar ante una carta notarial, ¿no? Ya desde el lado de, como asesores, o sea, y también desde el lado de empresa tenemos que tener el documento que nos sostenga. O sea, si bien va a haber una inversión, ok, eso tiene que estar reflejado en un documento porque tiene que haber una condición. También para el tema de SUNAT, ¿no? Entendería de que va a pedir un sustento. Entonces ese convenio no lo veamos desde el lado de que no me quiere firmar, desde el lado de que no le va a gustar al trabajador, no. Tiene que ser desde el lado preventivo también, como documento de sustento, ¿no? Porque sí es cierto lo que comentas, de que firma el convenio, la capacitación y se fuga al mes. Claro. Entonces, para evitar eso, sí es recomendable el convenio con las reglas claras. ¿Qué es lo que hacen la mayoría de empresas? Lo ponen para que lo pueda desarrollar para mejorar un servicio, un producto, con un determinado plazo, con unas condiciones, ¿no? Y si en caso no se da esto, gestionar la devolución del pago. Porque se puede pedir el reembolso del pago de la capacitación, el viaje, la capacitación que se le dio todo lo que a este colaborador. Sí. Sí, se va dentro del tiempo establecido. Sí, exactamente. Ah, ok. Eso sí se puede colocar dentro de los contratos. Eso sería en un convenio adicional al contrato, que se llama convenio de capacitación educativa, donde el empleador indica el nombre del curso, el monto, cuáles son las condiciones en las cuales va a aplicar lo aprendido. Por ejemplo, si yo te pagué un curso de, no sé,
gestión de rinomodelación, tienes que aplicar esta gestión de rinomodelación en un plazo de 2 años. Y como lo vas a aplicar en 2 años, donde te vas a sacar de forma obligatoria para demostrar las habilidades que has aprendido, entonces ese es el periodo. Pero si no te quedas en 2 años y te vas, entonces vas a tener que pagar autorizando de tu pago mensual o de tu liquidación. Y si no cobertura, declaras de que tienes que una cobranza o un pagaré, ¿no? De que hay una deuda. Ah, ya, excelente. Ahora, ¿qué pasa si ese trabajador, estamos viendo varios casos que están interesantes, la verdad. ¿Qué pasa si ese trabajador decide renunciar y no espera el tiempo debido a ley, que son 15 días, 30 días, para poder ceder sus funciones a otra persona? O sea, ¿qué podría hacer yo como dueño de negocio en ese caso? Sí, ese es un tema bastante recurrente. Creo que al día de hoy hay algunas generaciones que pueden omitir eso, pero sí tengamos que saber, o sea, vamos a hablar desde el plano legal, ¿ya? Desde el plano legal puede ser bastante directo y tal vez un poco rígido. Te dice que toda renuncia tiene que ser con 30 días de anticipación, ¿ok? O sea, se puede pedir la exoneración de la renuncia siempre que lo comuniques a la empresa y la empresa lo acepte. Ahora, hay un plazo para que la empresa diga, no te voy a exonerar, tienes que quedarte los 30 días de ley, que es el de 3 días. Si hoy me presentan la renuncia, yo tengo 3 días desde mañana para decirle, no, tienes que quedarte los 30 días de ley. Pero si a mí se me pasa o ni conocía el plazo, se entiende que yo ya le acepté, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si el trabajador quiere renunciar hoy mismo y yo no quiero darle la renuncia? Ahí entramos en un tema que puede ser un poco difícil de entender. A ver, yo le puedo enviar una carta hoy día diciéndole, quédate los 30 días, le envío en el plazo de 3 días, pues el trabajador, ni caso, Claro. se fue. No, que tenga una oportunidad, Exacto. que es una mejora para mí, cosas así. Exacto, ya. A ver, lo que debería de saber el empleador es lo siguiente. Yo voy a pelearme con el trabajador si lo tiene mapeado, si quiere, ok, yo sé que me voy a pelear con el trabajador, listo. Si no quiere hacerse bolas o conflictos, puede decir, acepto su renuncia y ya está. Si vamos por el primer tema, legalmente tendría que esperar las 4 días de faltas consecutivas, esperar 3 días para que me presente descanso médico. Al 8º le enviaría una carta notarial que se llama preaviso de despido por abandono de trabajo. Surge cuando hay 7 días de faltas consecutivas, ¿no? La norma te dice 4, luego 3 días para que presentes tu descanso médico y ya, haces la carta. Le das 6 días para descargos, luego le envías la carta de despido si no te respondió nada. Es un procedimiento totalmente legal. Carolina, ya lo despedí por abandono de trabajo, ¿qué puedo hacer? Ahí entra el tema. Tienes 2 opciones. La primera, si en tu contrato pusiste una penalidad de renuncia intempestiva, donde dijiste, el trabajador que se va de un momento para otro, autoriza la penalidad de X monto, ejecutas tu cláusula de tu penalidad. Siempre que haya algo inmotivado y que te haya causado un daño económico a la empresa. Entonces, con eso podrías activar esto. Carolina, no tengo eso en el contrato. Ok, listo. Entonces, lo que deberías hacer es enviarle una carta al trabajador diciéndole que te ha generado un daño y solicitando una reparación. ¿Pero puedo hacer algo más? No. Ahí quedaría el tema. Lo que sí es cierto es que me ha tocado el caso de empresas que tienen un cliente. Cuando yo brindo un servicio a un cliente, el cliente me pone un contrato, ¿no? Hay un contrato de obra, una licitación. Si tú no cumplas con tal objetivo, vas a tener una penalidad de pongamos $180 por día. Claro. El trabajador se desapareció, tengo un proyecto. ¿De dónde traigo un ingeniero que tenga esa capacitación? ¿A quién pongo ahí? Claro. No voy a tener a nadie. Y es por eso que mi empresa va a comenzar a multarme $180, $180. ¿Cuánto saco al mes? No sé, pongamos $20,000. Entonces, hay empresas que sí han enviado cartas notariales y no respondió. Demanda judicial de indemnización de daños y perjuicios para que tú me pagues los $20,000 que me has penalizado por tu salida intempestiva. Y si han ganado los juicios laborales, porque tienen la carta del cliente y las penalidades que han tenido que pagar. Y así han iniciado estos procesos judiciales contra esos trabajadores. Entonces, si hay una empresa que se ve perjudicada por ese tipo de situaciones, yo recomendaría, dependiendo de la gravedad, ¿no? Y dependiendo de hasta dónde quiere llegar la empresa. De igual manera, o sea, eso es todo el lado legal, que puede sonar un poco difícil, conflictivo y todo eso, pero desde el lado de lo que viene a ser laboral propiamente como personas, no es nada recomendable, ¿no? Porque acá viene otro tema, el tema de las referencias laborales. Ha tocado casos que preguntan, ¿puedo poner en el certificado de trabajo que fue un pésimo trabajador que me renunció de un momento para otro? En realidad no hay una norma que prohíba nada de eso. Hay empresas que podrían hacerlo,
Pero Carolina, ¿el trabajador puede hacer algo? En realidad no podría, porque es un certificado que tú has emitido. Claro. ¿Qué tendría que hacer? En realidad, evaluar, irse a un juicio laboral. 4 o 5 años lograr que se declare nulo, pero solamente que se declare nulo. O sea, siendo totalmente prácticos, yo no he visto juicios así. Claro. Pero entonces también el tema de dar, Carolina, ¿puedo decir la verdad? Cuando me llamen la competencia, decir que me dejó con una multa de más de 10.000 soles, podrías tú decirlo. Carolina, ¿puede ser delito de difamación? No, porque tienes las pruebas de lo que ha pasado realmente, ¿no? Entonces ya vino por el tema también laboral de cómo queremos quedar con alguien que nos ha contratado, ¿no? Porque, o sea, siendo bastante prácticos en el tema de las carreras, ¿no? Por ejemplo, en el tema laboral, gran parte de los laboralistas nos conocemos. También el tema de cada carrera o negocio, ¿no? Entonces sí hay que también manejarlo desde ese lado, que cómo nos afecta nuestra carrera profesional. Claro, porque uno está, bueno, como tú mencionas, ¿no? El entorno es muy pequeño en los negocios. Exacto. Y todo funciona por recomendación. Y si te va a decir mal de una empresa, como que ya te queda un precedente, Sí. un antecedente como que especial, ¿no? Sí, y también algo que quería consultarte era qué errores cometen ahora las empresas luego de contratar al personal y decirle, ¿sabes qué? Siento que tu rendimiento ya no es el mismo que cuando iniciaste y quiero ya prescindir de tus servicios. Ok, sí. El error que puede darse al darse esto es saber cómo vas a hacer un despido. Porque los despidos por rendimiento, tienen un procedimiento especial. O sea, nosotros tenemos varios tipos de despidos, ¿no? El despido por no superar el periodo de prueba, que se da dentro de los 3 primeros meses, claro. pero siempre en planilla. Recordemos que prueba no puede ser eso de 3 meses con RH, cuarto en planilla, no, siempre en planilla. 3 primeros meses, 6 meses para trabajadores de confianza y 1 año para dirección. La no renovación lo podemos manejar, sí, podríamos evaluar tiene bajo rendimiento, no renueva el contrato, pero si yo quiero o veo de que su contrato todavía no va a vencer, sería recomendable hacer un despido por falta grave. En todo caso, buscar o acreditar cuál es la falta que tiene bajo rendimiento y comenzar a enviar amonestaciones, suspensiones, ¿no? Respecto a bajo rendimiento. No hay un mínimo ni un máximo para hacer esto. Se recomienda manejarlo con mínimo 3 amonestaciones por los errores que ha tenido, que puede ser bajo rendimiento, las suspensiones, otras 3 suspensiones, y luego hice un preaviso por obligaciones de trabajo, serias de descargos y carta de despido, ¿no? Pero en realidad el tema de bajo rendimiento es un tema muy común. ¿Qué recomendaría? Tener políticas que indiquen cuál es el rendimiento en la empresa. Hay empresas que también implementan evaluaciones de rendimiento cada 6 meses. Evaluaciones de rendimiento que ayuden a poder evaluar en las empresas cuál es el rendimiento. ¿Por qué? Porque el tema con esto de rendimiento es que yo no sabía, no conocía. Entonces, si no tenemos esa evaluación, más adelante pueden haber esos problemas. ¿Cómo lo prevengo? Con políticas claras de rendimiento, cuáles son los números a los que tienes que llegar, hacer bastantes feedback, retroalimentación del trabajo, ¿no? Y explicarlos, porque con eso ya podemos tener trabajadores alineados. Claro. ¿Y qué pasa si el trabajador cumple con sus objetivos, vende muy bien o hace un buen trabajo, pero internamente me está generando un mal clima laboral, ¿no? O sea, ¿cómo me protejo ahí o cuál es el procedimiento para poder, digamos, despedir a ese trabajador? Si es un tema de mal clima laboral, habría que evaluar varias cositas, ¿no? El tema del periodo de prueba. Yo creo que una de las cosas más interesantes para dueños de negocio es que si tienes en planilla a alguien, el periodo de prueba de 3 meses, 6 meses, 1 año. Pero pongamos el hecho de que hay un mal clima laboral. Yo recomiendo algo. Si tienes una persona que está hostilizando, que si está maltratando a los demás, tienes que tener sustento de esto. Yo sugeriría que si hay eso, inicie una investigación. Es decir, si Juan Pérez trata mal a un administrador, a los mozos, a azafatas, esas personas puedan presentar cartas dirigidas a recursos humanos para que se haga una investigación contra Juan. Y ahí comiences a hacer tus descargos y esa persona dé su sustento. Claro. Y en base a eso haces una investigación y podrías evaluar un despido. Ya, siempre con la sustentación, con las pruebas de que no solamente es una percepción del dueño, sino que el personal o el equipo que está conformando la empresa comparte o debido a esos reclamos se está tomando esa decisión para ese trabajador. En temas laborales tiene que haber un sustento de todo, ¿no? Y es por eso que si hay un acto de mal clima laboral, tengo que tener el sustento de eso, porque si no, como digo, ¿no? Si no hay documento,
lo verbal se lo lleva el viento en realidad. Ok, ya estamos entrando en las últimas preguntas. Cuéntanos, qué diferencia ves entre una empresa que crece de manera ordenada, estructurada, y de una que vive apagando incendios día a día? Que tienen un área de recursos humanos, que ya tiene un equipo, que tienen procedimientos, manuales, reglamentos, contratos, ¿no? Y que hay líderes que se encargan de hacerlos cumplir. También diría de que hay temas laborales que ya no son tan recurrentes como en otras empresas, como puede ser el tema de la indisciplina, como puede ser el tema del hostigamiento sexual, como puede ser el tema de denuncias y reclamos, ¿no? Hay empresas que al día de hoy destacan por el tema de que hay un excelente clima laboral y todo ello, pero hay otras donde no hay esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? En realidad lo que pasa es que no hay todavía tal vez un conocimiento. Yo lo diría por el tema del conocimiento. El conocimiento de la mentalidad del dueño del negocio, ¿no? Sí. Es cambiarle, nosotros que damos también consultoría a dueños de negocio, sí, vemos que a veces les cuesta soltar, delegar, confiar, ¿no? Crecer, ¿no? Hay una frase que decía, el negocio va a crecer hasta donde crezca la mentalidad de la persona que la dirige. Entonces ahí es donde tienes que contratar consultoría externa para que te sume, gente que sepa más que tú, para que pueda sumar a este desarrollo y a este crecimiento y poder crecer, poder escalar, ¿no? Más adelante. Exactamente, de todas maneras. Lo que pasa es que en el tema laboral muchas veces se deja de lado por enfocarse en vender. O sea, sí. quiero vender, ok, pero para que tú vendas a grandes escalas necesitas personas que te acompañen. Pero para que esas personas también puedan sentirse bien adecuadamente, se tendría que cumplir con los derechos laborales de estas personas, ¿no? Carolina, pero siempre me han aceptado no pagar planilla. Ok, pero si esa persona ve un TikTok así, scrolleando, porque claro, tenemos nuevas generaciones, claro, sabe cuáles son los derechos y se va a quedar con esa frase, ¿y por qué a mí no? Es entonces que para evitar eso es mejor que te orientes, puedas aprender tal vez de temas laborales, y que si bien tú puedes decir, son un montón de normas que cumplirlas, ok, cúmplelas de a poco, porque bien es cierto de que a medida que va creciendo la empresa en base a trabajadores, ya vas teniendo más normas laborales. O sea, si tienes ahorita un trabajador, para la ley laboral igual tienes que tener tus normitas, como puede ser igual a salarial, hostigamientos, horas según el trabajo. Cuando tienes más de 20 tienes que tener comités. Más de 50 cumplir con contratar el 3% de personal con discapacidad. Más de 100 tu reglamento interno, sí o sí registrado ante el Ministerio de Trabajo, Recursos Humanos, ¿no? Todo lo que viene a ser tu síntesis, legislación laboral, documentos, etcétera. Más de 500 tu médico ocupacional, que tiene que estar ahí sentado mínimo 6 o 36 horas semanales en planilla, ¿no? Entonces, el tema laboral es bastante amplio, y no solo lo veas como un costo laboral, porque, perdón, al día de hoy algunos lo ven así, sino como una herramienta que te va a ayudar a poder crecer, a tener trabajadores que puedan sentirse identificados con la empresa, a tener un respaldo de que tu empresa cumple con las leyes laborales. Puedes participar también en premiaciones, ¿no? El Ministerio de Trabajo da premiaciones a empresas que son o que tienen buenas prácticas laborales, y sobre todo trabajar tranquilo, sin que puedas decir, mañana me cae Sunafil y me va a levantar todo, tener el dolor de cabeza de que no quieres que te visite por nada del mundo una inspección de la Sunafil, que no te caiga nunca jamás un tema de un juez laboral, porque sabes que tienes todo en orden. Pero si nunca has formalizado, nunca pusiste en planilla, vas a estar tal vez como dueños de negocio que, no quiero ser mala, pero que esconden a sus trabajadores en los baños, que los ocultan. Sí, cuando vienes una fil. Cuando vienes una fil, ¿no? Y esa no es la idea, porque, o sea, recordemos algo, ¿ya? No quiero asustar tampoco, pero Sunafil no solamente va directamente, y no te envía cartas a tu casilla electrónica. Y todos tienen desde 2020 casilla electrónica. O sea, tienes ese buzón, así como Sunat, donde tienes que estar revisándolo. Porque, o sea, Sunafil, a diferencia de Sunat, te multa, pero te multa con tiempo. Te da como que descargo. Sunafil te multa y te embarga Sunat en semanas. Desaparece tu dinero en la cuenta. Pero Sunafil se demora, pero también termina haciendo lo mismo al final. Ok, ya una de las últimas preguntas que siempre hacemos a todas las personas que participan en nuestro podcast es, para ti, en todo este tiempo que vienes trabajando, ¿quién ha sido tu socio perfecto? Puede ser una herramienta, una persona, alguna frase o algo que te haya acompañado durante todo este tiempo en el desarrollo de tus actividades. Mi socio perfecto podría ser una frase, ¿no? Una muy buena pregunta. Diría el de yo puedo hacer las cosas que quiero en realidad,
por el hecho de que muchas veces el hecho de crear el TikTok, el hecho de crear mi estudio jurídico, lo hice sola, en realidad, no tuve socios, siempre fue, quiero iniciar este proyecto, creo en mí, creo en mis sueños y poder levantarlo o hacerlo, ¿no? Creo que parte de lo que me ha acompañado todo este tiempo es tener mucha determinación, tal vez ser muy arriesgada en poder hacerlo, ¿no? No, siempre he pensado que en la vida tienes que tomar las oportunidades que se te presenten, ¿no? Porque si pasa una oportunidad y no la tomas, puede ser probable que ya no aparezca más. Entonces yo diría que siempre uno tiene que tener la mentalidad de poder motivarse a sí mismo, creer en sí mismo y sobre todo cuidarse a sí mismo como persona, ¿no? Tener momentos también de distracción, de estar con los seres queridos, pero sobre todo cuidarse mucho, ¿no? Porque, a ver, como dueña de negocio, el día de hoy tengo mi estudio jurídico, a veces tener trabajadores, ¿no? Yo también padezco algunos dolores que Claro, tienen claro. algunos clientes y es muy complicado tal vez tener un poco de momentos para ti mismo, porque tal vez estás pensando clientes, ventas, trabajadores, etcétera, pero es bueno poder tener un momento para sí mismo. No esperemos a que la vida te motive a tenerlos o que te obligue a tenerlos por un tema de enfermedad, etcétera, sino buscar también tener espacios, porque ayuda bastante para la salud mental también, ¿no? Y poder distraerse. Por ejemplo, en mi caso, me gusta practicar meditación o yoga, o tengo mis Ujú. mascotas, mi perrita con la que la Ah, saco a claro. pasear, en esos momentos de estar en el parque me ayuda a poder descansar, a poder pensar mejor. Claro, desconectarte Exacto. un momento. Y bueno, también felicitarte por el trabajo que vienes haciendo, por lo que vienes ayudando a muchos dueños de negocio, con tu contenido en redes sociales, que la verdad es bastante, bueno, educativo y práctico sobre todo. O sea, yo creo que viendo TikToks de tu contenido he aprendido bastante de temas laborales. Gracias. Y quería preguntarte, bueno, porque el mundo legal, o sea, ganarse un nombre en el mundo legal es un mundo más corporativo, ¿no? De saco y corbatas, ¿no? De empresas grandes. ¿Cuál ha sido tu propósito de empezar a hacer contenido en redes sociales? Lo que pasa es que, a ver, a mí siempre me ha hecho ruido el tema de que cuando hablamos en temas jurídicos, muchas veces las personas no lo comprenden. Desde que yo recuerdo que una vez como practicante acompañé a una de las abogadas a una reunión con una empresa grande, con gerentes y todo eso, recuerdo que todos hablábamos en términos jurídicos de la jurisprudencia, la sentencia, cosas que nadie de recursos humanos entendía. Y yo me ponía a pensar, o sea, ¿de qué sirve estas reuniones si no estamos facilitando la información para que ellos lo apliquen? Entonces siempre ha sido mi motivación el decir, el tema legal puede ser muy difícil de entender, pero porque muchos abogados tal vez lo hacen así. Entonces, ¿qué pasaría si lo hiciéramos de forma sencilla o tal vez de forma eh, tan directo para que cualquier persona lo pueda entender y lo pueda aplicar, ¿no? Yo creo que va por ahí también el tema de, ay, lo legal es aburrido, me aburre leer contratos. Claro, porque tienen términos muy difíciles de Claro. entender. A mí también me sonaría así si no hubiera sido abogada, ¿no? Entonces, parte de lo que fue el contenido que hice fue tratar de explicar de forma mucho más amplia temas que los abogados laboralistas nos decimos, wow, esto acá cómo no se va a saber. Claro. Entonces fue tratar de difundir más la información para que las personas entiendan que hay cosas que las leyes laborales, que si bien tú dices, ¿cómo va a pasar eso? Existe, porque te lo permiten. Es como que una puerta a que puedan permitirte varios puntos que ya están permitidos, pero tú no los conoces porque no has rebuscado las leyes laborales, no las has leído. O tal vez lo contrario, que puedas saber que hay cosas que están prohibidas y que tú pensarías de que no, porque muchos de nosotros decimos, ay, pero eso debe estar permitido, es socialmente razonable que está permitido, pero la ley te puede decir, no, no es así. Y es Claro. por eso que las leyes, o sea, ya a modo macro, ¿no? Te dicen qué hacer, qué no hacer y todo eso, pero el contenido que he buscado difundir en estos años, yo creo que ha ido por el tema de que conoce qué está bien en una empresa, qué está mal y cómo tú te puedes evitar problemas, ¿no? Y desde que yo puedo decir que comencé a tener el estudio, creo que he podido contar los problemas que a mí me han pasado y poder contarlos con contenido o también los problemas de mis clientes para tratar de avisar a otras personas de que esto no es normal, de que esas cosas que tú consideras que sí pasa en una empresa las puedes prevenir. Tal vez las has normalizado porque no sabías que eso estaba sancionado, que te podían multar, ¿no? Y tratar de Ujú. difundir para que pueda haber más conocimiento.
Sí, siento que ayudas a muchas personas en tu comunidad, te felicitaciones por eso. Y ya para poder culminar, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? Compártenos para que la comunidad te pueda seguir en redes. En TikTok me pueden encontrar como abogada laboralista empresa. Recuerdo que ese es mi usuario olvidado. O como Caro Fernández HU en Instagram, ¿no? O como mis nombres, Carolina Fernández. Sí, Así es, lo mejor del contenido legal del ámbito laboral. sí, Específico. exactamente. Oye, Carolina, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Ha sido ha sido bastante entretenida, educativa y sobre todo bien práctica con estrategias, ¿no?, puntuales para muchos dueños de negocio para que puedan implementarlo dentro de sus empresas. Así que Muchas gracias, José. Muchas gracias por la invitación. si tienes un negocio, recuerda que prevenir cuesta menos que corregir. Nos vemos en el próximo episodio. Si quieres conocer más entrevistas como esta, no te olvides de activar la campanita y suscribirte a nuestro podcast. Nos vemos en el próximo episodio.